constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por mantenerse, como siempre, sintonizado de Matices. Son las 2:06. Yo muy gustosa de estar con ustedes. Hoy nuestro jefe, nuestro director Randall Rivera no podrá estar con ustedes tanto, al igual que Alexander Rivera, el jefe de información, pero con los invitados que tengo el día de hoy les prometo que el programa va a estar, al igual que todos los días, muy interesante, sin antes no dejar de hacer el repaso que habitualmente hacemos por las noticias que se han dado durante el día, hoy en medio de las presas que son habituales durante el mes de diciembre. Una de las noticias que acaparó nuestra agenda informativa en las emisiones de Noticias Monumental y que también es muy lamentable, por cierto, es el reporte que hace el Hospital Nacional de Niños sobre que más de 2.000 menores ingresaron al centro hospitalario por algún tipo de violencia, una cifra que también impacta si tomamos en cuenta que ha aumentado con respecto al año anterior, cuando se reportaron 4 casos de agresión, y en contraparte a lo que va del año se han reportado 7 casos de agresión. En todo caso, las autoridades de salud siempre hacen un llamado a las personas para evitar este tipo de agresiones a los menores, siempre y cuando haciendo denuncias también. Además, otro tema muy relacionado a la época navideña, que también es algo lamentable, es el abandono que se da a los adultos mayores durante esta temporada. Todos sabemos que normalmente muchos familiares dejan a los señores en algún asilo de ancianos, y es por eso que se ha propuesto una ley que pretende penalizar a las personas de 3 a 6 años de prisión, a los hijos, a los familiares de estos adultos mayores, y esta es una iniciativa que está impulsando tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el diputado del Partido de Renovación Costarricense, Fabricio Alvarado. El Consejo, según datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, en el 2014 se recibieron 143 denuncias por abandono de adultos mayores, y estas cifras lamentablemente aún no están contemplando los adultos mayores que normalmente llevan a los asilos los familiares durante la temporada de fiestas de fin de año. Además, otro de los datos que ampliamos en la segunda emisión de Noticias Monumental fue el informe sobre la administración Solís Rivera de las propuestas a la acción que se ha dado durante el mayo a este mes de diciembre, donde uno de los principales temas es que el empleo no ha sido un buen mecanismo para procurar un bienestar social. En este caso, lo que dice el estudio de la UNA es que lamentablemente estos mecanismos están favoreciendo a algún sector de la población, que no es a todo el sector de la población, y que lamentablemente un sector que es muy amplio proporcionalmente, si tomamos en cuenta con los datos del INEC, es la gente menor de 25 años, son los que normalmente quedan rezagados por falta de empleo y de ofertas laborales. El informe también explica que hay problemas en cuanto a lo que tiene el gobierno para invertir en infraestructura pública, porque con la cantidad de inversión que tiene que hacer a este momento y en un periodo donde hay déficit fiscal y donde la situación financiera no es muy positiva para el país, los recursos no podrían llegar exactamente a toda la necesidad que hay en este momento para corregir la infraestructura pública. Otro dato muy importante es que $100 millones al año es la suma que el Estado deja de percibir. Oigan ustedes, $100 millones de dólares al año por el comercio ilícito. Esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa esta mañana también autoridades de Hacienda, donde también se estaba dando el lanzamiento de una aplicación para precisamente que la gente pueda denunciar de forma anónima el comercio ilegal. Según datos de la Policía Fiscal, los cigarrillos, las cajas de licor, los medicamentos, los perfumes, las cremas y el champú son los productos que mayor exposición al contrabando tiene en este país, y que cerca de 100.000 cajas de licor de contrabando ingresan a Costa Rica al año, lo cual provoca una pérdida cercana a los $20 millones. Sin duda, datos importantes, y las repercusiones que tienen fiscales en el país también es algo a lo que hay que poner atención.
Y siempre también haciendo un repaso por temas internacionales, y un tema de lo que también afecta directamente a Costa Rica es la tendencia a la baja que tiene el precio del petróleo. Por 5 años se ha mantenido siempre el precio estable, pero en los últimos días ha bajado, incluso ya rompió el límite de los $60, según datos que extraímos de Infobae. Desde 2009 no había bajado el barril de petróleo a los $60, un tema que sin duda hay que mostrarle mucha atención porque sin duda afecta de forma directa a la economía costarricense. Y también otro tema a los que normalmente le damos seguimientos es que Interpol reportó que 15.000 yihadistas de origen occidental forman parte de ISIS, una organización que sin duda desde mediados de este año se ha extendido por varios territorios de Oriente Medio, que ha generado mucho temor y que también ha sido muy mediático por las decapitaciones que ha ejecutado principalmente a periodistas tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Bien, esto es parte de los repasos. De igual forma les invitamos a que se mantengan informados en nuestra página www.monumental.co.cr. En nuestras redes sociales les recordamos que estamos en @monumentalcr y en Facebook como Noticias Monumental. Hoy, como les había adelantado, un tema muy importante relacionado a la política y a la encuesta que ayer publicó el semanario Universidad de la escuela de la UCR más bien, donde se derivan datos muy importantes sobre lo que ha sido los primeros meses y cómo a la popularidad de Luis Guillermo Solís Rivera en estos 5 meses de administración. Pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a hacer una pausa y en minutos volvemos con Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:16 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Les recordamos nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter y Noticias Monumental en Facebook. Y a esta hora, sin más preámbulo, para de una vez presentarle a nuestros invitados, vamos a escuchar el boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El optimismo de los costarricenses con el que llegó Luis Guillermo Solís a Casa Presidencial disminuyó en los últimos meses. Así lo revela una encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicada por el semanario Universidad. Los datos indican que entre julio y noviembre de este año, las opiniones positivas hacia la administración Solís Rivera cayeron de 39.2% a un 30.8%. Asimismo, las opiniones desfavorables aumentaron del 19.8% a un 34.5% y la percepción positiva sobre el rumbo del país cayó de un 33.1% a un 27.7%. Las personas que creen que el país va mal o muy mal incrementan del 37.6 al 45.5, concluye este estudio. Las personas que califican como muy mala la gestión del gobierno se duplicó de 3.6 en los datos obtenidos en una encuesta de julio de 2014 a 8.9 más bien en los resultados de la presente encuesta. El estudio elaborado por CIEP señala que los selfies del presidente Solís para redes sociales y los gestos simbólicos no son suficientes para mantener positiva su imagen, y un 30.8% de los encuestados creen que la gestión del mandatario es buena o muy buena. El estudio se realizó entre el 10 y el 29 de noviembre y fue consultado telefónicamente a 800 personas costarricenses mayores de edad y con un margen de error del 3.46%. Bien, pero ¿qué es lo que se podría extraer de estos datos, que son solo números? Más adelante en Matices, nuestros especialistas. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, y recibimos en Noticias Monumental y en Matices a dos de nuestros principales analistas. A mi izquierda, Gina Cibaja, politóloga.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y entiendo que es el último programa. El penúltimo. El penúltimo. El penúltimo del año. Bueno, estamos cerrando, contribuyendo al cierre, ¿no? Un placer estar con un tema que, escuchas. por cierto, siempre genera mucho debate, como es la parte política de este gobierno, que también todos los días genera temas de qué hablar. Don Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes, Isel, buenas tardes, Gina. Un placer aquí compartir con ambas y con las amigas y amigos que nos escuchan y que nos están... Muy buenas tardes, Isel, Gina y amigas y amigos que tienen la gentileza de escucharnos. Un placer una vez más compartir con ustedes y con los que nos verán más adelante en Canal 2. Bueno, y coincido con Gina, un privilegio poder estar en uno de los últimos programas del año. Y aquí dispuestos a analizar un poco lo que esta encuesta de la CIEP ha reflejado sobre lo que la ciudadanía está pensando en este momento del gobierno, del presidente y en general de la situación política y económica del país. En términos generales, don Sergio, los números nos dicen que las opiniones positivas cayeron de un 30.2 de un 39.2 más bien a un 30.8. Sí. Pero en la práctica, ¿qué representa eso? Bueno, vamos a ver. Yo pensaría, para desmenuzar un poquito, que hay que ver esto desde diferentes ángulos. El primero es que todo ejercicio de poder, por naturaleza, salvo excepciones muy contadas, tiende a generar un proceso de desgaste. Una vez que ya una persona está tomando decisiones, obviamente esas decisiones afectan para bien y para mal a todos los sectores, de ahí la importancia de estos cargos, y siempre va creando entonces algún tipo de disconformidad de parte de aquellos que se sienten directamente afectados de manera negativa, pero a la vez, y eso es muy importante en este caso específico, de insatisfacción aún en aquellos en los que se siente que la decisión los beneficia, pero no lo que esperaban. Y aquí entonces quiero entrar al primer punto. Esta administración comenzó con un capital político como nunca antes en la historia política de Costa Rica. El decir que más del 70% de los que votaron, casi un 60% del padrón completo, apoyar a Luis Guillermo Solís, que en aquel momento se vio positivamente y se vio como una cosa ventajosísima para el ejercicio de su gobierno, también podía verse a la inversa, podía verse, como se dice en nuestro pueblo, como una soga que se le está colocando en el cuello, porque la expectativa que se generó era muy alta. Y esto hace que las personas, considerando además ese robusto mandato recibido, lo iban a juzgar, lo iban a valorar, inclusive con un nivel de mayor rigurosidad que a otros jefes de Estado. ¿Por qué? Porque se suponía, y en esto creo que hubo un error, una vez más, de comunicación, que ese mandato por sí solo era como una especie de panacea, que eso resolvía todos los problemas existenciales y todos los problemas institucionales de este país, que con ese 1.300.000 votos era algo así como que el hombre podía hacer y deshacer como Mandrake el mago. Entonces, obviamente, eso no se iba a poder hacer. Primero, porque el contexto de por sí ya no lo iba a permitir. Recordemos que la misma gente, con su voto, había establecido que la Asamblea Legislativa, que además es un poder fundamental en un sistema como el nuestro, iba a quedar como quedó, repartida en 9 bancadas, en donde la bancada cercana al presidente ni siquiera es la que más diputados tiene, y ya eso de por sí avisoraba un panorama bastante complejo para la toma de decisiones. Súmele a eso, que había una serie de problemas, de situaciones que se han venido acumulando a lo largo de muchos años, que requerían decisiones que no son exclusivamente del resorte del Poder Ejecutivo, que pasan por justamente llegar a acuerdos con el Poder Legislativo, que pasan porque hay un marco que se ha ido construyendo también a lo largo de muchos años, donde, por ejemplo, a la Sala Constitucional, a la Contraloría General de la República, para citar 2 instituciones de control, se le han dado facultades muy importantes, que no entro aquí a valorar si es malo o bueno, simplemente digo que están ahí, que también son actores que juegan y que por supuesto todo esto en su conjunto va de alguna forma mermando la capacidad de maniobra real de quien ejerce el poder. Entonces, cuando don Luis Guillermo Solís gana en abril, me parece él intentó, yo de cara a esta entrevista me puse a recordar algunas cosas de aquel entonces, y me parece que él en algunas entrevistas tímidamente intentó bajar un poco el nivel de expectativa ciudadana cuando él decía que bueno, ese mandato, si bien lo legitimaba, lo comprometía y lo hacía sentirse sumamente acongojado, creo que fue la palabra que utilizó en aquel momento, pero me parece que no fue lo suficientemente contundente para lograr revertir una imagen que en campaña y que a raíz de ese resultado tan vigoroso
habíase posicionado en el imaginario social, que es la que acabo de mencionar, de un presidente todopoderoso que todo lo iba a poder resolver y que además venía con un discurso muy atractivo, cambiar, es decir, la gente cansada de lo mismo, cansada de lo que consideraban tenía que ser sustituido, eligen un cambio que esperaban casi que se visualizara, no sabemos de qué forma, pero que se visualizara a partir de las 12 del día del 8 de mayo cuando el presidente asumía. Ese contexto hace entonces, repito, que a la valoración negativa de quien ejerce el poder, que eso es casi que normal, se le agregue este componente extra y esto, desde mi perspectiva, incide para que la valoración hacia el presidente sea tan contundentemente en términos negativos marcada. Y entonces esto provoca que relativamente en un muy corto tiempo esté de alguna forma perdiendo ese apoyo simbólico que tenía justamente cuando inició. Sí, bueno, no sé si, sí, bueno, perdón, ibas a hacer una pregunta. No, precisamente quería retomar algo que nos señalaba don Sergio, que es el hecho de que un gobernante inicie con un capital simbólico tan alto como lo inició don Luis Guillermo Solís, tomando en cuenta todo lo que implicó el mismo proceso electoral. Sí, yo coincido con Sergio en la parte de que en el proceso electoral pasado había una gran expectativa de cambio. Lo que pasa es que no había como conciencia de que el cambio que se podía esperar de ese proceso electoral era únicamente el grupo en el poder. Así es. O sea, era el único cambio que se podía esperar. Eso por un lado. Por el otro, me gustaría mencionar que este tipo de instrumentos que, si bien están hechos con todo el rigor del caso y demás, de lo cual doy fe, porque formo parte del CIEP y mis colegas que lo hacen con todo el rigor del caso, registra únicamente percepciones ciudadanas sobre si me gusta o no me gusta, ¿verdad? Alguien. Entonces es un abismo enorme pensar que los resultados de una encuesta, que si bien nos permiten hacernos una idea de que efectivamente hay una erosión en la imagen del presidente y de la gestión gubernamental en este momento, no es santa palabra, ni mucho menos evidencia que se hayan tomado malas decisiones. De hecho, que en una parte de la encuesta se plantea que las personas, hay un porcentaje muy bajo que logra reconocer cuáles son las decisiones acertadas y aún las desacertadas, ¿verdad? Como que no se logra concretar específicamente porque las personas están cada una en su cotidianidad. Eso es una cosa. La otra es que también en la encuesta se dice que las personas se informan cada vez más al día. Y esto lo que me hace a mí reflexionar es la imagen negativa o la erosión de la imagen de los gobiernos, ¿de dónde viene? O sea, de mi estado de ánimo en el momento en que me lo preguntan o de las redes donde yo me informo, ¿verdad? De cómo me informo. Entonces ahí yo empezaría a pensar que el papel que han jugado los medios de comunicación a la hora de informar sobre la actualidad, sobre lo que tiene relevancia, lo que provoca audiencia, lo que aumenta las audiencias y lo que genera la crítica y demás, por lo general son aspectos negativos. Es muy raro encontrar noticias que hablen de las cosas que son llevadas a cabo de manera exitosa, ¿verdad? Cuando algo se lleva a cabo de manera exitosa, pierde visibilidad. Entonces ahí yo pues matizaría, justamente haciendo honor al programa, digamos, lo que representa este dato que ofrece la encuesta publicada por el semanario Universidad y que además es parte de las investigaciones que se hacen en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR. Ahora que usted menciona la parte de medios de comunicación, me llama mucho la atención, porque en efecto, en un país democrático, es normal que los medios tengan mucho peso, pero a esto se le puede agregar un elemento adicional, que es la parte de redes sociales. Absolutamente. Que en este momento tiene un contexto muy diferente a con el que inició Laura Chinchilla, y todavía más con el que inició don Oscar Arias, que fue el que estuvo hace 8 años en el poder. Incluso el estudio mide también sobre que los selfies no son suficientes para mantener la imagen. En cuanto, eso no lo vi. Yo lo de los selfies no. Sí, porque es algo que también se le ha cuestionado mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Porque fue una estrategia que en un momento se hizo durante campaña, que fue muy efectiva, pero que ahora la gente lo critica porque
muchos creen que se queda ahí y no va más allá. No, inclusive creo que en Casa Presidencial alguien tomó nota de eso de previo, porque si ustedes, bueno, lo saben muy bien, disminuyó considerablemente la exposición del presidente en redes sociales, y los selfies y las actividades aquellas que en algún momento aquí también con Gina analizamos. Lo comentamos, claro. La parte simbólica de hacer ciertos gestos que no tenían mucho de fondo y mucho sí de forma, también han ido decreciendo. Además, conforme la complejidad del ejercicio del gobierno lo ha obligado también a prestar su atención en cosas más sustantivas. No, y también de sus cercanos, porque vean que a veces tal vez él ha disminuido su presencia en selfies, pero sus cercanos colaboradores siguen teniendo, por ejemplo, perfiles personales. Y ahí postean cosas que a veces yo digo, bueno, esto porque uno conoce a algunas personas que están cerca, pero hay otros que no los conocen, y entonces esto puede servir para malas interpretaciones. Por ejemplo, supuesto, cuando el presidente sale en viajes oficiales, creo yo que es una mala señal tomar fotos como si anduvieras de paseo, ¿verdad? Aunque sea totalmente sin mala intención, ¿verdad? Pero hay cosas que dan imágenes e ideas. Puesto que la misma encuesta revela de que efectivamente las personas se informan cada vez más a través de las redes sociales en internet, porque también dice la encuesta que las personas que también se informan a través de redes sociales personales, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados, que te pregunto, que hay gente que tiene acceso a cierta información sin que tenga acceso a internet necesariamente, ¿verdad? Entonces, esas personas que tienen acceso a internet hacen también multiplicación de la información que están recibiendo cuando hablan con las otras personas sobre lo que leyeron o vieron en internet o en los medios de comunicación. Podría decirse que en cierta medida, en algunos aspectos o en algunos contextos en los que ha habido este gobierno, las redes sociales que tanto le ayudaron podrían haber sido un arma de doble filo para algunas cosas. Bueno, yo no, es que todavía hoy, como es algo tan incipiente, y por lo menos para nuestra sociedad. Porque es muy difícil. Un día teníamos aquí al analista en redes, a Esteban Mora, y decía, aquí es prueba y error. Absolutamente, no tenemos ningún parámetro. No hay receta, no hay parámetros. Sabemos que puede ser muy efectivo para campañas electorales, ¿verdad? No tenemos muy claro cómo funciona esto en materia de comunicación política gubernamental, por ejemplo, o institucional, porque lo que hemos estudiado es que la mayoría de los sitios que tienen las instituciones públicas no son como pizarras electrónicas, solo le falta una chincha electrónica para pegarlo ahí y decir, cuelgan información que muchas veces es información que no tiene gran utilidad, y que eso igual funcionaría en una pizarra de esas verdes con tiza de colores, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle que tendríamos que ver, porque en realidad el potencial y la riqueza de las redes sociales en internet, ¿cuál es? Es la interacción, la posibilidad de interacción que tienen. Y ese potencial no se canaliza bien porque tal vez no sabemos cómo hacer, ¿verdad? El presidente le responde a todas las personas que escriben Casa Presidencial. ¿Quién les responde? ¿O se permite postear? No lo sé, pero es esa posibilidad que hay ahí. Se vuelve igual una pizarra informativa, solo que de acceso más abierto a las personas que están interconectadas. Estamos en ensayo y error, efectivamente el analista que mencionaste lo dijo bien, es un ensayo y error, cómo funcionan, cómo se reaccionan y cómo afectan. En este momento no podemos afirmar que afectan negativa o positivamente porque no tenemos datos suficientes. Sí sabemos que para campañas electorales, bien usado, aprovechando la interactividad, pueden funcionar bastante bien. Aquí el debate es cómo le explica usted a la gente que las redes sociales no es el mundo real. Cuidado, yo creo que sí es real. Bueno, hay muchas cosas que se reflejan y que que en redes sociales a veces pasa que uno hace una encuesta y la opinión de la gente es diferente a si usted sale en la calle. Puede estar completamente tergiversado por diferentes recursos técnicos. No, yo sí tengo ahí una aprehensión con respecto a las redes sociales, por lo mismo que señalaba Gina, porque es materia muy, muy nueva, y la verdad es que todos estamos sobre la marcha aprendiendo a convivir con ellas, y que llegaron para quedarse, y que obviamente hay que profundizar en su análisis, en su comprensión, para inclusive sacarle el máximo de los potenciales. Una aprehensión que yo tengo de entrada es que justamente eso que señalas, Isel, me parece que muchas veces se sobredimensiona el peso de las redes sociales, y hay gente que de verdad cree que lo que en una red social se está planteando en una X o Y dirección es un reflejo casi que lineal de lo que está pasando a nivel de toda una colectividad, y siento que eso sí hay que manejarlo con bastante más cuidado.
tampoco hay que subestimarlo. Creo que el PAC y el Frente Amplio lo demostraron en la campaña electoral, utilizaron muy adecuadamente este recurso y les ayudó mucho para movilizar, sobre todo en segmentos jóvenes, que además eran el mayoritario del padrón electoral, la intención de voto que finalmente consiguieron. Pero sí me parece que las redes sociales hay que matizarlas justamente. Tenemos que entender que tienen un potencial, pero que tampoco son, digamos, el sustituto del mundo real, y que porque yo hable en una red social, inclusive yo personalmente, no estoy realmente sustituyendo un mecanismo de representación política o de representación social de los ya existentes. Eso creo que sí es importante que quede muy claro, y a veces siento, sobre todo los tomadores de decisiones del mundo político, que están también como nosotros tratando de entender cómo funciona ese fenómeno, con el agravante de que ellos son los principales afectados del mismo. O los principales usuarios o interesados en matizar cómo usarlos, ¿verdad? Entonces me parece que ellos le dan a veces un valor exageradamente alto y terminan decidiendo cosas en función de lo que la red social está planteando, y eso sí también hay que tener mucho cuidado. Yo diría que sirven también para triangular información. Lo que típicamente han tenido que hacer los medios de comunicación y la confianza que se ha depositado en los medios de comunicación tradicionales, ahora a través de las redes sociales en internet es posible verificar cierta información, o es posible hacer circular cierta información que nos permite acceder a un cierto conocimiento o a un cierto saber sobre algún fenómeno que tal vez los medios de comunicación no están interesados en reproducir o visibilizar o analizar, y eso a mí me parece muy positivo, sí, claro, ¿verdad? Pero puede ser un arma de doble filo, como no tiene controles ni mucho menos, y no es que estoy pensando que tenga que tener controles, porque si se le controla creo que se perdería este espíritu de libertad de acceso y de libre información. Como no tiene controles ni nada, muchas veces es difícil distinguir la información de calidad o la información válida que circula ahí o no. Cada uno tiene su criterio para seleccionar esto de una u otra manera, pero en términos de comunicación política gubernamental es complejo poder decidir qué se publica o qué se postea, qué se responde, qué no en redes sociales, en internet. Si sabemos con estos datos de la encuesta que la gente se informa cada vez más al día, más veces al día, y que un medio importante para informarse son las redes sociales en internet, sobre todo Facebook y Twitter, creo, que así lo planteaban. Yo quisiera agregar, retomando un poco el tema que mencionó Gina, que me parece muy importante. Efectivamente, este tipo de estudios lo que miden son percepciones, y las percepciones finalmente son eso, valoraciones subjetivas de cada quien. Como por ejemplo, además de lo que ya mencionó Gina, de que muchas de las personas no logran identificar cuál es la decisión, ni la más acertada ni la más desacertada, que además eso también podría dar una lucecita ahí de amarilla o roja de emergencia a los que se encargan del área de comunicación institucional, porque parece que no están logrando transmitir adecuadamente lo que se está haciendo, para bien o para mal. Pero aparte de eso, es interesante, por ejemplo, cómo la gente, a la hora de los pocos que sí responden, hacen un popurrí donde inclusive lo que se demuestra es el desconocimiento ciudadano, pese a que se estén informando, pero no se están formando, y a veces podrían estarse deformando más bien, o desinformando, con respecto a cómo funciona el Estado. O sea, por ejemplo, ellos le plantean en la encuesta, de los pocos que dicen que una decisión desacertada es el aumento de los precios, y se supone que, me imagino que refiriéndose al precio de los combustibles, que es lo más usualmente publicitado o mediáticamente conocido, y resulta que ya inclusive hubo una polémica porque justamente el presidente se percató de que él no es el que está en capacidad de incrementar ese precio. Pero entonces ahí usted nota cómo existe además, las categorías son muy generales, porque uno dice que una cosa buena fue ayudar a los pobres. Bueno, pero ayudar a los pobres puede ser desde brindarles un espacio en casa presidencial un día para compartir con ellos, hasta realmente diseñar una política pública que los ayude a salir de la situación de pobreza. Entonces, estas categorías, además de muy generales, repito, además crean, y creo que esta es un error, pero bueno, es parte de la misma dinámica en la que nos movemos, porque estas son preguntas obviamente predeterminadas que la gente responde, crean o refuerzan en el imaginario social ese desconocimiento de cómo funciona la cosa pública, porque se parte de que el presidente justamente es el hacedor de todo, y si bien él es el que tiene el mando del poder ejecutivo, hay muchas de las acciones, y aquí no estoy hablando de Luis Guillermo Solís, hablo de
cualquiera que ejerza la presidencia, hay muchas acciones que se escapan a su ámbito directo de incidencia y que puede tener alguna participación, pero no es ni por asomo la más determinante. Entonces, sí creo que leyéndolo, digamos, desde otra perspectiva, estos datos, lo que a mí me permiten es también observar ese grado de desconocimiento que hay de cómo funciona la cosa pública, o por ejemplo de la desinformación que mencionaba Gina, porque algunos ponen como su decisión más desacertada el aumento de impuestos, y en realidad lo que el presidente dijo en este momento es que pretende discutir el tema, pero oficialmente como tal, a noviembre, que es cuando se aplica esta encuesta, ningún impuesto había sido aumentado. Entonces no podemos decir que esa sea una decisión desacertada por cuanto formalmente hablando no ha habido ningún impuesto que se haya aumentado. Pero sí se habla de presupuesto, digamos, que eso digamos, sí, el tema de presupuesto, y las personas mediática dijeron en su mayoría que se debería de invertir más en educación. Eso sí. O por ejemplo con lo de el conflicto que hubo en Moín, que en ese momento estaba, sí, ¿verdad? Caliente, exactamente, y que entonces la gente plantea como una opinión más, ¿no? De que se debería de dejar el muelle así como está y fortalecer, o sea, el atracadero que hay, se me escapa el nombre, o sea, el técnico, digamos. El muelle. Sí, el muelle, sí, que se debería dejar el que está y o sea, generar recursos para mejorarlo, ¿verdad? Esos son percepciones que las personas tienen, pero de ahí a entrar en un análisis de el costo económico de mantener ese muelle, así como está el impacto ambiental que genera el otro, eso es un conocimiento tan técnico que ni uno mismo como analista a veces lo puede manejar, igual que el cómo se maneja el presupuesto nacional. Que es un tema que también se ha debatido mucho, sí, pero que un presupuesto se hace todos los años. Nunca antes se ha debatido tanto un presupuesto. Tiene muchos matices este presupuesto por la cantidad de incremento, pero ahí todos los años ha incrementado y todos los años se incrementan anualidades y todos los años se incrementan los intereses de las tasas de interés. Claro, y porque son procesos muchas veces inerciales, pero son procesos técnicos que justamente escapan a la comprensión de la colectividad, digamos, cotidiana. Pero aquí hay un tema interesante en eso. Por ejemplo, vea cómo el peso, digamos, de la exposición mediática, y ahí retomo lo que decía Gina, del rol de los medios es fundamental. Cuando le preguntan a la gente a qué institución debería el gobierno recortar recursos, sorpresa, la principal, la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque es la que más es expuesta mediáticamente. Entonces la gente dice, esos no hacen nada. El 29% dice hay que recortarle fondos a la Asamblea Legislativa. Fondos, y el otro es salarios. Hay una percepción de que los salarios de los funcionarios públicos son los disparadores del gasto. ¿Verdad? Exacto. Pero eso, ¿quién tiene incidencia en esa percepción? ¿Verdad? O sea, los medios de comunicación, ¿verdad? Hacen como entender como que los funcionarios públicos no hacen gran cosa y que obviamente se están ganando su salario, sin hacer gran cosa, exacto. Y ojo, el otro punto. El 4.6 dice que es el MOP, COSEBI y ACONAVI a los que hay que recortarles fondos, porque son las instituciones que están todos los días en la boca de los medios por el tema de la infraestructura vial y de que se habla constantemente de la dificultad de las carreteras, y se le atribuye justamente a estos organismos la inoperancia o la ineficiencia en esos temas. Entonces, es interesante, nadie menciona, por ejemplo, no sé, recortarle al CONICYT, por decir algo, o creo que la mayoría de la gente ni sabe que existe una institución de esa magnitud. Entonces sí, eso es cierto. Aquí, digamos, yo rescataría la parte de los recursos. La gente sí cree, y eso creo que tiene que ver con el imaginario social costarricense, que está muy arraigado, de que la educación es fundamental, no solamente como vehículo de movilidad social, sino como instrumento para sacar a la gente de la pobreza, y por eso un 21.6 dice que es a donde hay que asignar más recursos. Por supuesto, el tema de la lucha contra la pobreza, existe la sensibilidad de que todavía este es un país con una brecha social importante. Lo de la infraestructura es porque la gente lo está viviendo todos los días cuando se mete en un hueco. Y por supuesto el tema de la seguridad, porque todos los días, también informado por los medios, pero esto sí creo que, más allá de si es real o no la percepción en su justa magnitud, pero hay mucha gente que sí es, digamos, sujeto de alguna situación que atenta contra su seguridad. Pero en general, o si le entrecruzo con el otro tema de cuáles son las principales necesidades ya de cada persona, donde se habla que en este momento la principal preocupación es el desempleo. Eso creo que refleja una realidad que sí vive el ciudadano de a pie, y esas partes sí son rescatables en este momento, que como bien dijo Gina, es un estudio que, valora la percepción en este momento. Pero ciertamente hay algunos aspectos que sí, desde luego, hay que matizar, porque evidentemente lo que reflejan, repito, es un conocimiento o muy general
o bastante fragmentado, bastante incompleto de cómo es que funciona la cosa pública. Y ahí sí creo que los políticos sí tienen la doble responsabilidad en las campañas. Pues tal vez el trajín de las campañas no les permite, pero las campañas deberían de ser más formativas, más educativas, y desde ahí comenzar a sembrarle a la gente claridad de qué es lo que se puede esperar de quien finalmente gane. Lo que pasa es que eso es... Bueno, es una discusión. Eso es una discusión se dice que las campañas no pueden ser un proyecto pedagógico ni la legislación. Totalmente de acuerdo, pero sí hay que tratar y si de es un proyecto pedagógico, no genera emoción. No, es que no lo es. O sea, no está diseñado para eso. Claro. Después, o sea, no está diseñado para eso. El Tribunal Supremo de Elecciones podría asumir, de hecho, que tiene su brazo formativo, que es el IFED, ¿verdad? Sí. Pero no los partidos políticos, porque imagínense lo que esto significaría. O sea, apuesto a que a educar o a ganar. Sí, es que ese es el problema. Esa es la gran disyuntiva, porque yo recuerdo en el año versus racionalidad. Y sin embargo, creo que sí hay que tratar de matizar un poquito eso también. Es decir, ciertamente la campaña es para ganar votos, pero hay que tratar de ganarlos dimensionando lo más que se pueda en la realidad, porque si no, esto se vuelve, como en el caso de don Luis Guillermo, arma de doble filo. Yo recuerdo, digamos, en el año 89 a Carlos Manuel Castillo decir que no se podían bajar los impuestos, y al contendor Rafael Ángel Calderón decir que sí. Y al final ganó Calderón, estamos de acuerdo, pero a la mitad del gobierno estaban unos índices de popularidad bajísimos porque aplicó un pero es que vean lo que significa. Una cosa es el índice de votación, ¿verdad? Por supuesto. La cantidad de votos y lo que esto y cómo se traduce la cantidad de votos en la deuda política, y luego la popularidad cuando se está en el gobierno. Totalmente. O sea, es mucho más fácil, claro, es neurálgico 100%. Entonces, si estoy en el poder y me baja la popularidad, pues tal vez sea un poco al ego, un poco a preocupación, si tengo preocupación genuina por la población, pero nada más. Sí. ¿Verdad? Que si me baja la popularidad en campaña, es un problema, porque tiene que ver con recursos, con votos y con la posibilidad real de perder una elección. Con efectos más inmediatos. Exactamente, y más objetivos, digamos, o sea, materiales, digámoslo así. Sí, más apremiantes. Exacto, el otro es más simbólico, por decirlo así, no es objetivo, no es material, digamos. Sí, un régimen como el nuestro no tiene implicaciones reales, directas, a menos no hay de que, reelección, digamos, por a menos ejemplo. de que haya una caída enorme, exacto, no hay reelección consecutiva, o a menos de que haya una caída enorme de la popularidad y que la gente se te tire a las calles, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, pero en estos niveles resulta de ahí comprensible que la gente sienta un grado de decepción. Segundo, fue hecha la encuesta para finales de noviembre. Sí. Eso también hay que decir, que se acerca diciembre, que siempre es una época que pareciera que es de amor y de compartir, pero en realidad significa una gran inversión para las familias, porque tienen que comprar regalos, porque el niño Dios les trae regalos a los niños, ¿verdad? Y demás. Y bueno, esto es como muy complejo. Entonces puede haber un ambiente bastante depresivo en ese momento, económicamente hablando, y hago referencia al ingreso subjetivo, ¿verdad? La mayoría de las personas dicen que no les alcanzan y que tienen grandes dificultades, o que no les alcanza y que tienen dificultades, no grandes, pero hay un porcentaje y otro que le alcanza justo sin grandes dificultades. Entre todos esos suman casi 30, 40, 50, el 70, 80%. Sí. Solo un 19% dice que le alcanza y que puede ahorrar algo. Y esto realmente, ¿verdad? O sea, más allá de cuánto gane cada quien y de qué entiendo yo porque me alcance o no, claro, pero esa percepción genera una gran frustración. Y entonces, ¿yo a quién voy a culpar? ¿Verdad? El empleo, que necesitaría mejorarlo si lo tengo, sí, y si no, pues obviamente, porque no tengo empleo, obviamente no me alcanza, sí, ¿verdad? Y lo otro es, ¿de quién, a quién? Yo aposté por el cambio. Entonces, ¿verdad? Voy a hacer una asociación automática entre, claro, los que están en el gobierno, claro, y peor si voté por eso, ¿verdad? Sí, van a ser los más críticos. Exactamente. Porque no hubo ningún cambio, se están viviendo los mismos problemas y las mismas dificultades. Claro, porque esto no se dice, estos instrumentos no permiten entrar en eso, no son tampoco proyectos pedagógicos, pero lo que no se dice aquí y que no se puede ahondar, porque los instrumentos son con preguntas cerradas, muy puntuales, claro, de sí o no, sí, alto, bajo, medio, ¿verdad? En las respuestas no se puede saber en realidad qué significa que me alcance, ¿verdad? Porque sí, para mí puede ser que me alcance para poder pagar, qué sé yo, una institución privada para que mis hijos estudien ahí, ¿verdad? Para el otro significa que me alcance para que al menos pueda comprarle zapatos a mis hijos para llevarlos a la escuela. Sí, eso es muy, ¿verdad? muy variable. Es muy subjetivo. Así es.
Cuando uno ve las cifras de esta encuesta en frío, dice que las opiniones positivas cayeron de un 39.2% a un 30.8%, pero la realidad siempre dice... Las percepciones positivas hacia Luis Guillermo. Hacia el presidente, la realidad siempre dice que eso es normal al inicio de una administración, que siempre caiga la popularidad, pero dentro de esta baja en las opiniones positivas de la gente, ¿qué tan normal es o qué tan favorable es para el gobierno si los comparamos con las otras administraciones anteriores? Yo lo pensé en ir a buscar esos datos porque realmente no lo tengo, digamos, fresco en mi memoria. Habría que haber analizado las encuestas que se hicieron para el primer año, ¿verdad? Para finales del primer año, exactamente, de las últimas 2 administraciones al menos, como para valorar, sí, porque Laura igual llega al poder con un gran margen de votación, ¿verdad? Entonces habría que valorar si en el primer año Laura sale igual de calificada, digamos. Me atrevo tal vez, perdón que meta aquí el caballo, como dicen los pachuquillos, que sin tener el dato fáctico duro, pero que por la coyuntura, recordemos de que fue en diciembre de 2010 que se dio el fenómeno de la supuesta, digamos, invasión de Nicaragua a territorio costarricense. Hubo una... pero hace 4 años. Sí, por eso, para hacer el contraste. Hubo una, digamos, en ese momento todo el mundo cerró filas alrededor de la presidenta y tengo la ligera impresión de que esa valoración fue positiva, pero había ese elemento coyuntural, ¿verdad? Que todo el mundo estaba, digamos, en ese momento con el espíritu nacional en su máxima expresión. Y la presidenta, bueno, con las declaraciones que había dado, las manifestaciones, los discursos, los planteamientos, las denuncias internacionales, había granjeado un respaldo importante. Luego, ya en 2011 sí comienza, no recuerdo los datos, pero sí comienza a decrecer de manera sostenida hasta llegar al final de su mandato. Y es más, nunca se pudo recuperar. Pero sí, digamos, ahí vuelvo y refuerzo lo que decía Gina. Como estos son estudios de opinión, de coyuntura, hubo un factor totalmente, inclusive ajeno a su control, es decir, porque ella no fue la que planeó la invasión, que le favoreció para que en ese momento la opinión hacia ella fuera favorable, fuera positiva, perdón. El costo de vida y la situación económica, tal vez en el 2010 estaba la crisis como, ¿verdad? Estaba como empezando esto, o yo no sé, realmente no tengo registro porque esta crisis pareciera que viene de los 80 y que no terminamos de salir de la crisis económica. Crisis sin fin. Exactamente, una crisis sin fin. Pero en este momento, ¿verdad? Y Luis Guillermo asume el gobierno con una situación económica bastante dura, además con un discurso de austeridad que el PAC ha tenido siempre, ¿verdad? Entonces esto hace que, además hay que tener en cuenta otra cosa, el Estado costarricense había sido históricamente el principal empleador. Sí. Eso hace algunos años que ha dejado de ser y cada vez más se cierran los empleos en el sector público, así ¿verdad? Es. Hay una gran presión para que las personas que trabajan en el sector público lo hagan con la mística que se esperaría que lo hagan antaño, ¿verdad? Estaba revisando datos de la huelga que tuvo que asumir el gobierno entrante, sí. ¿Verdad? De la huelga de educadores, y hay una que dice, soy educadora, pero también tengo deudas y también tengo, ¿verdad? Como que se espera que estas personas que trabajan con el sector público y sobre todo la masa crítica de educadores y educadoras no tengan aspiraciones salariales como el resto. No sé por qué, de igual manera funciona con el sector público. Además, a fuerza de insistir de que hay un déficit fiscal importante, que gastamos más de lo que tenemos, etcétera, etcétera, entonces pareciera, y que hay una insistencia también mediática, hay que decirlo, de señalar cuánto se va del presupuesto de las instituciones para pago de salarios. Claro. ¿Verdad? Entonces esto genera una idea de que los que están ahí se están robando de alguna manera, entre comillas, el salario, ¿verdad? Porque tenemos la impresión de que no hacen nada, o esa es la percepción generalizada. Y entonces hay una gran presión en ese sentido. Por eso es que la gente dice, bueno, la situación económica es uno de los principales problemas, y el desempleo, porque eso creo que está sustentado con datos concretos, ¿no? El desempleo ha aumentado y la gente siente una gran inseguridad, no porque te asalten, sino porque ya no tenés ingresos constantes o ingresos fijos. Y se entrecruza con los anuncios que han hecho los empleadores en el ámbito privado, donde están señalando que por el panorama que ellos no logran clarificar como muy optimista en el 2015, diferentes sectores de la economía están augurando
muy pocas opciones de creación de nuevas fuentes de empleo. Entonces eso agudiza el problema, porque entonces al que de por sí ya está desempleado de una situación complicada y se le termina de desesperanzar, porque ni siquiera cabe la opción de decir, bueno, en 2015 es un año nuevo, puede haber una situación diferente para mí, porque ya el potencial empleador me está diciendo, ni siquiera tenga la expectativa conmigo, porque yo si acaso emplearé en un porcentaje mínimo. Creo que hay sectores como el industrial que está diciendo que si acaso en un 15% incrementará o abrirá fuentes de empleo. Entonces, todo eso lógicamente fortalece esa percepción de que ese es el principal tema. Y bueno, y qué curioso, y fue el caballito de batalla hace 7 años del Cierto. Tratado de Libre Comercio. Sí. Que iba a haber empleos, el caballito de batalla del Tratado de Libre Comercio, sí, ¿verdad? Claro. Para el referéndum, claro. Que iba a haber empleo, que se iban a generar más fuentes y demás, y más bien ha sido al revés, ¿verdad? Esto hay que también traer a la memoria histórica de lo que hacemos, de lo que se nos dice y de lo que percibimos en el momento, y que a largo y mediano plazo funcionan las cosas de manera distinta. En otra campaña sin fines pedagógicos. Es correcto, sin ser proyecto pedagógico. Hay otra cosa aquí que llama la atención de esta administración con respecto a la administración anterior, que es el alto poder mediático que tiene don Luis Guillermo Solís. Incluso la mayor parte de los ministros son muy esquivos para hablar con la prensa, entre ellos el mismo ministro de la Presidencia, que por un lado se le critica que sale mal valorado, sí, también, sale mal valorado por eso mismo peso mediático, pero si usted se va y analiza todos los procesos de negociación con el presupuesto nacional y con lo de las huelgas, tal vez el trabajo ha estado ahí, don Melvin. Ha estado ahí. Y si vemos con respecto a la administración de la pasada presidenta, doña Laura Chinchilla, donde la mayor parte tuvo un ministro de la comunicación y ella sí tenía un pararrayos. En este caso, podría ser, todavía no se ha presentado un problema así como lo suficientemente fuerte, pero podría ser que don Luis Guillermo Solís sea su propio pararrayos. ¿Cuánto podría afectar o cuánto está pesando esto en las opiniones? Bueno, desde luego, don Luis Guillermo Solís, creo que en eso sí hay un paralelismo con doña Laura. Doña Laura también era una figura muy emblemática, no solamente porque era la primera mujer en llegar al poder, sino porque de alguna forma al principio también trataba de mantener ese contacto, entre comillas, con la prensa, personal con la prensa y con las mismas personas a través de las redes sociales. Me parece que sí, efectivamente don Luis Guillermo tiene que bajar un poco, y lo está haciendo, porque de hecho ya se observa menos, no solamente el tema de los selfies que mencionábamos hace un rato, sino en general ya está delegando más en otros ministros que den declaraciones en temas que no necesariamente son del resorte por la, digamos, importancia o por la complejidad del mismo del presidente. Pero efectivamente eso refuerza, repito una vez más, esa percepción de que todo gira en torno al jefe de gobierno, y si bien él es el que responsablemente está a cargo de todo, pero hay todo un andamiaje, una estructura sobre la que tiene que descansar su quehacer, y desde luego tiene que comenzar a mostrarse para que la gente comience a reconocer que existen otras personas que, si bien tienen que estar, al menos en el Ejecutivo, articuladas a lo que él plantee, pero que también tienen su margen de maniobra propio, para que de alguna forma se repartan las cargas. Y vea qué interesante, porque esto, ahora que se mencionaba de las opiniones, bueno, él bajó, sigue siendo en esta encuesta el que tiene la mejor valoración, aunque bajó. En términos de figura pública. En términos de figura pública, claro. Pero vean qué interesante, de su gobierno se mencionan a los dos vicepresidentes. Pero que no los conocen, que la gente no... Que les dan una calificación. No, al resto ni los menciona. Sí, que no. Pero se menciona a Melvin Jiménez. Sí. Se le pone un 5.1, está bien. Uno podría... Pero la gente lo percibe. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, uno podría ver esto, el vaso medio lleno, medio vacío. Uno podría decir, bueno, medio vacío, sí, lo están calificando mal. Solamente está por encima de Otto Guevara, pero que tiene un 4.9, aclaro. Está por encima de don Otto Guevara. Sí, en el término del escalafón. Pero viéndolo medio lleno, significa que pese a esa falta de exposición mediática, de alguna forma algo ha hecho en algunos sectores, que hay gente que lo logra identificar, o pudiera ser que más bien, como han sido los medios los que lo han mantenido permanentemente en la picota, justamente por la no exposición a ellos, esto haga que se mantenga en el imaginario de la gente el nombre de don Melvin Jiménez. Y es interesante porque las demás figuras que se mencionan, por lo menos en ese extracto de la encuesta que se publicó en el semanario Universidad, son todas las figuras que participaron en la contienda electoral. O sea, quitemos
al presidente, quitemos al presidente Henry Mora, bueno, que ha sido una figura, digamos, significativa, pero los que aparecen con opiniones, por supuesto el diputado Tom Solís, que esa es una figura aparte, claro. Pero están Rodolfo Pisa y José María Villalta y Otto Guevara, y bueno, y la expresidenta Laura Chinchilla y don Oscar Arias, pero son las figuras, digamos, que la gente retiene. Interesante que inclusive pero dice, no se menciona a Johnny Araya. No, es que no. Es interesante. Pero no, es que aquí dice, por ejemplo, que don Helio y doña Lalina Chacón destacan por ser poco conocidos. Más del 60% no brindó notas sobre eso. Sí, bueno, ese es un tema importantísimo. Estos son datos sobre una minoría que recuerda a estas personas. Que las recuerda y las reconoce, digamos. Sería interesante que la pregunta que planteaba Isel de decir, bueno, hasta dónde esta visibilidad y esta empatía mediática, por decirlo de alguna manera, de Luis Guillermo, le es contraproducente. Yo creo que la nota baja en conocimiento de sus dos vicepresidentes responde a esto. Por supuesto. ¿Verdad? Que tal vez una forma de compensar la visibilidad de Luis Guillermo es invisibilizando a sus dos principales acompañantes en la fórmula presidencial, que son sus dos vicepresidentes. Y aquí tomando en cuenta que, al menos en el caso de doña Ana Elena Chacón, mucha gente la tiene todavía presente cuando ella fue diputada, que por cierto era una de las diputadas más mediáticas en esa administración. Pero era una administración del Partido Unidad Social Cristiana. Y era una administración del Partido Unidad Social Cristiana. Era del partido, era de la fracción de la unidad. Ella era la unidad, sí. Era claro, y probablemente ese capital simbólico que ella tenía estaba asociado a esa agrupación política y no ahora. Exactamente. Sí, eso es completamente válido. Además de que, bueno, Ana Elena Chacón, digamos, dentro de ese pequeño grupo que sí la logra identificar, probablemente estarán todos aquellos grupos con los que ella ha entablado una relación de alianza, porque recordemos que ella ha sido la que ha levantado la bandera de ciertos grupos minoritarios, entonces imagino que por ahí también viene. Y también es que son temas de mucho interés, por supuesto, que son temas muy sensibles y que tal vez mantenerlos. Vea que la encuesta habla también de eso, por ejemplo, de el reconocimiento de las personas, de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Dice que la gente sigue pensando de que eso no está bien o que no se debería de hacer y que una decisión desacertada de Luis Guillermo fue izar la bandera del orgullo gay o la bandera gay, ¿verdad? Sin embargo, si Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República, está trabajando con estos temas sensibles y tenemos este registro, tal vez una buena estrategia es que no se visibilicen esos temas, porque es exponer a todos estos grupos minoritarios discriminados y demás a una discusión que ya sabemos que es una discusión también sin fin y que va a depender única y exclusivamente de las opiniones, y aquí sí no caben proyectos pedagógicos, ¿verdad? Esto es una cosa muy, muy encarnizada, y entonces mejor trabajar de hormiga, ¿verdad? En la base, y en lugar de hacerlo visible, porque estratégicamente estos temas no necesitan hacerse visibles. Llama la atención en el caso de don Helio el desconocimiento, considerando que además de vicepresidente es el ministro de Hacienda. Que tiene un doble, y maneja temas muy sensibles, pero probablemente como esa temática es hasta más ahora que está comenzando a aflorar, va a tener un protagonismo mayor, uno supone, el próximo año, cuando se discuta todo el tema de los posibles nuevos impuestos o variaciones a las bases de los impuestos actuales. Ahí puede que ya para el próximo año sí haya un mayor grado de reconocimiento. Y me llama la atención que usualmente un ministro que sí es conocido por ese pequeño segmento que dice reconocer a estas figuras, porque tenemos que tener muy claro que la gran mayoría no conoce a ninguno salvo el presidente. Y uno algunos líderes, los candidatos, digamos, los históricos candidatos de partidos políticos. Los líderes, digamos, nacionales, entre comillas. Pero usualmente dentro de ese grupo que sí dice conocer gente, uno que siempre sale a relucir es el que ejerce la cartera de obras públicas. Y da la impresión, y es interesante que aquí no se menciona a don Carlos Segnini, pese a que el tema de infraestructura es uno de los temas que más se plantean como problemática nacional. Claro, pero es que vea qué interesante, probablemente es que tenemos menos de... O sea, ¿cuántos fueron nombrados? O sea, los ministros. 7 meses. Hace 7 meses, o un poco menos de 7 meses. Entonces, el vínculo, la asociación entre la imagen, el nombre y una área temática de la gestión del gobierno, es muy difícil hacerlo en este tiempo en donde además la información por lo general pasa por otras tangentes, ¿verdad? Entonces, es como difícil esperar que las personas puedan hacer la asociación de todos los ministros. Y uno que está, digamos, actualizándose con información, que revisa a menudo y demás, todavía no le queda, y que uno está pendiente, digamos, de ese tipo de información. Ahora imaginémonos la gente que no está necesariamente pendiente, es muy difícil la gente ¿verdad? Pero por eso me reafirma el tema también de lo que mencionabas,
de que el valor de la cobertura que hagan los medios es fundamental, porque justamente los ministros no digamos, dejan al presidente que sea el que hable, eso refuerza la imagen del presidente, y de ese ministro, reitero, de la presidencia, que justamente ustedes reclaman que nunca está frente a ustedes, tanto lo mencionan ustedes que de alguna forma provoca que alguna gente por lo menos... Odio. Exactamente, que alguna gente lo tenga por lo menos presente. Ese que nunca he visto, pero por lo menos sé que existe, lo califico. Sí. Hay otro tema al que también no se le presta normalmente mucha atención, pero que también es importante, como lo son las opiniones negativas. Claro. Normalmente siempre en las encuestas se señala cuánta gente tiene una opinión positiva acerca de X candidato o de X presidente. Pero en esta encuesta a mí me llama la atención que dice que las opiniones desfavorables aumentaron del 19.8% a un 34.5%. ¿Qué tanta atención se debería poner a esto? Desfavorables con respecto a Luis Guillermo. A Luis Guillermo Solís. Por supuesto que esto es una alerta. Digamos, es una alerta que está dentro de los rangos, volvemos a lo mismo, está dentro de los rangos de normalidad al terminar el año, etcétera, etcétera, del primer año de gobierno, que no es ni un año, ¿verdad? Pero no es información despreciable, digamos, no requiere hacer una comunicado ni mucho menos, es simplemente un insumo más para poner un poquito de atención por qué las personas e interrogarse, digamos, en el quehacer de la toma de decisiones y demás, que es un quehacer hiperdinámico, que ocupa muchísimo y demás, tratar de ver por qué las personas perciben esto y por qué de julio a noviembre hay un cambio importante, o sea, hay un aumento en las percepciones negativas, ¿verdad? Y yo agregaría que es una llamada de alerta, pero no para reforzar, me parecería a mí un error, la imagen de él a la usanza de cómo se inició. O sea, no es que esto implique que entonces tiene que retomar la campaña de los selfies o las acciones simbólicas, sino todo lo contrario. O sea, es detectar qué es lo que está pasando, porque aquí ya me parecería a mí que la opinión desfavorable es ya no tanto hacia la persona, sinceramente, porque tampoco es que él ha hecho en lo personal nada diametralmente radical como para decir, se me cayó la imagen que tenía de esta persona, creía que era una persona muy afable y ahora creo que es un ogro, para poner un ejemplo. No va por ahí. Creo que yo lo interpretaría como que esta valoración desfavorable es una forma que tiene la gente de canalizar también una cierta insatisfacción con lo que consideran... Con el sistema. Con el sistema y con el quehacer del gobierno en la atención de determinadas cosas. Entonces sí me parecería que ese abordaje tiene que hacerse desde una perspectiva más institucional. Repito, no es volver entonces a reforzar su imagen personal y que ahora entonces ya no 1 hora, sino 2 horas todos los domingos dando una cadena de televisión, que eso además incrementaría las opiniones desfavorables, sino que es alertar. Hay un problema de que lo que se está haciendo, bueno o malo, pero que se está haciendo algo, no está siendo percibido por la gente y que de alguna forma existe esa insatisfacción con el gobierno. Entonces, y que obviamente como ha sido él el que lo representa, el que ha estado expuesto mayoritariamente a los medios, esas opiniones desfavorables desde mi perspectiva, más que apuntar a la persona física de Luis Guillermo Solís Rivera, está apuntando al rol de presidente y por ende es una crítica al gobierno en su conjunto. Estrategia de visibilidad, estrategia de comunicación. Exactamente, su estrategia de comunicación gubernamental. Y en esto yo creo que es como, por ejemplo, hubo una noticia que a mí me pareció muy interesante de que se encontró que las ayudas sociales y para poblaciones desfavorecidas y demás en condiciones de pobreza no estaba llegando a las personas que en realidad estaban con datos, o sea, a las personas que estaban en esas condiciones, sino que esos recursos estaban repartidos en un grupo de personas de clase media y cuidado no media alta, ¿verdad? Y que eso parte sin novedad. Bueno, ese tipo de hechos que se va a redireccionar estos recursos, que se descubrió eso, si los medios no lo hacen, porque obviamente tal vez no sea su tarea, entonces ahí sí, porque no aprovechar el tipo de medios o de herramientas tecnológicas para poder, lo que conocemos popularmente como cacarear, digamos, que las personas se sientan, o sea, que les está llegando, que las decisiones les llegan. Eso es un desafío, no es una cosa fácil, es muy fácil decirlo, pero es un gran desafío. Pero también pienso en estrategias mediáticas, si se tiene 1 hora o se tiene un tiempo X por semana mediático, televisivo, porque además la encuesta señala nuevamente que la televisión sigue siendo el medio por excelencia a través del cual se informan las personas, aprovechar
esa empatía mediática, ese tiempo que tiene el gobierno para dialogar con sus propios ministros, por ejemplo, en esos espacios. Así los da a conocer, les da un rostro a las instituciones y les facilita, digamos, ese espacio mediático para hablar sobre temas puntuales y de qué se está haciendo, en qué zonas del país, cuáles personas afectadas y cuáles no, ¿verdad? Es una forma de seguir manteniendo esta comunicación con las personas, con un medio como la televisión que no permite interacción, pero que nos da la ficción de la interacción, de que lo tenemos ahí sentado en la casa, ¿verdad? Entonces, ahí sí podría darse el lujo de una cosa más pedagógica. Claro, porque además me suena un poquito a lo que hacía don Hugo Chávez, pero sí hay que... ¿Qué hacía Hugo Chávez? Exactamente lo que acabas de decir. Que se sentaba a conversar con los ministros. Pero el Pacheco lo hacía, pero lo que hacía es que le cedía el espacio a los ministros, digamos, a sus y yo sí creo, independientemente, como bien dijo Gina, estoy completamente de acuerdo con Gina de que esto es un desafío y qué dicha que no somos nosotros los que estamos con esa responsabilidad. Pero sí creo que sí, me parece y que hay que innovar, eso sí creo. Puede ser una línea como la que estaba planteando Gina o en otras alternativas, porque hasta ahora, por ejemplo, ese espacio de las cadenas de televisión, hablando de un cambio, bueno, en eso no ha habido ningún cambio, han sido exactamente iguales a las de las administraciones pasadas. Yo no sé si en la página, digamos, o en el sitio que tiene la Casa Presidencial, tienen formas de recoger las consultas, preguntas eso o cosas, es fundamental, ¿verdad? Que se puedan contestar. Que eso se puedan contestar, fulanito de tal nos llamó, nos escribió sin darle cabida a insultos ni anónimos, claro. Porque o avatares, o yo no sé cómo se les llama, o troles, o como se les llame, todos esos personajes que están en redes sociales y que no tienen una identidad clara, ¿verdad? Porque para ofender es muy fácil y hacerlo escondidamente, pero sí para cuestionar sobre cosas puntuales sería interesante y la gente se sentiría de alguna manera respondida, lo que hacen muchas televisoras, ¿no? Que llaman a los barrios y dicen, aquí hay un problema de tal cosa, llega la televisión o cualquier medio de comunicación, inmediatamente la institución resuelve porque no quiere tener una mala publicidad. Porque al final también estos datos del desconocimiento que se tiene sobre qué ha hecho, qué no ha hecho el gobierno, contradicen el famoso tema de la casa de cristal. Sí. Porque pareciera que es un cristal opaco, porque la gente no está viendo lo que está pasando al otro lado, y eso sí creo que es una llamada de atención, y ahí vuelvo al tema entonces que probablemente ese incremento de opiniones desfavorables, repito, es ese conjunto de factores lo que lo provoca, más que una animadversión hacia la figura de la persona, porque yo creo que él sigue siendo una persona muy empática. Es más, doña Laura Chinchilla terminó con uno de los índices de desaprobación mayores, pero ella como persona sigue siendo muy atractiva para segmentos considerables de la sociedad. En eso creo que la gente sí tiene la madurez para diferenciar a la persona del rol, y creo que cuando se habla de opiniones desfavorables, por lo menos en estos casos, se están refiriendo al rol y no a la persona. Exactamente. Sí, que no necesariamente siempre es así, porque hay algunos en los que sí uno podría imaginar que es a la persona, pero ya eso es para otro análisis. En este caso se debería valorar diferente a como se valora en campaña presidencial las percepciones negativas, con términos, tomando en cuenta que es una campaña y no un gobierno. En este caso los contextos siempre van a ser diferentes. Sí, por eso, por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que tal vez no es de preocuparse, y un poco lo que dice Sergio me parece súper válido, es con respecto a la figura del presidente de la República, o no es con don Melvin Jiménez, es con respecto a la figura del presidente, el ministro de la presidencia, o a los vicepresidentes que ocupan cargos en los diferentes, en el Ministerio de Hacienda y demás. Entonces, digamos que en campaña, pues yo sí creo que en campaña es al desempeño de la persona como candidato, pero ahí sí tiene que ver con la persona, porque ahí se les cuestiona. Además también volvemos a lo mismo, los formatos que hemos ideado para conocer quién es la persona que aspira a la presidencia de un país son formatos muy personalistas, ¿verdad? Entonces eso hace que se les pregunte sobre cosas casi de cómo, ¿verdad?, qué le gusta comer y este tipo de cosas que llevan a lo personal, individual, cotidiano, y que a veces puede resultar un poco pesado y ¿verdad?, y juzgador. Pero en el caso, ya cuando se está en funciones, no tengo la presión de los votos, no tengo la presión del plazo, que son 3 meses una campaña.
¿verdad? No tengo la presión de una agrupación política que un montón de gente que está ahí ganando salario, otros no ganando, otros apoyando económicamente, otros apoyando simbólicamente, pero son gastos que se tienen. No tengo la presión de que la cantidad de votos me va a cubrir los gastos de una publicidad y otros no, ¿verdad? Eso pesa muchísimo en una campaña, por eso es que se discute tanto el papel que juegan las encuestas en campañas electorales. En este caso puede ser una llamada de atención, puede ser una alerta, una pequeña luz amarilla diciendo bajó, es comprensible, no es personal, digamos, estas percepciones, se asume que es a la figura que él representa, pero que tal vez sirva para redireccionar un poco la forma en que se visibilizan las acciones concretas que se llevan a cabo. Bien, son las 3:14 de la tarde. Hasta ahora, muchas gracias a todos los que nos escuchan porque tenemos mucha participación en redes sociales. Varo nos dice Monumental, nos escribe en la cuenta de Monumental que le parece que delegue. Lo malo será, y lo hemos visto, las contradicciones que se darán. Lograr articular es interesante. Además, dice Marchelox, amplio conocimiento, los políticos no tienen ni idea de lo que hacen, más que tener a la gente sumida en la ignorancia, son parte de lo que nos dicen los seguidores en redes sociales. Y dice Sergio D, si delega se queda sin selfies. Si delega se queda sin selfies. Selfies. Bueno, vea que los comentarios también son en ese sentido, ¿verdad? O sea que es válido, que eso es parte de las redes sociales que nos permiten decir lo que queramos y a la hora que queramos y como lo queramos, ¿no? Sin censura previa. Totalmente, a mí me parece muy sano. El punto es cómo tomo esto como un insumo para la toma de decisiones políticas. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Lo tengo que tomar con pinzas. ¿Verdad? Porque si no, simplemente mejor renuncio, ¿verdad? Cualquier jerarca que lee lo que se dice en redes sociales, que es una visión bastante deprimida o bastante pesimista, digamos, de lo que puede ser, porque ahí esto es lo que acaban de decir todos ellos, es como, no hay nada que hacer, ¿verdad? Los que están ahí, ya yo me hice la idea, los que están ahí están para hacer cosas malas y entonces de todas formas, por más que lo intenten, no hay nada que hacer, ¿verdad? Eso es una de las cosas que tiene, digamos, esto de las redes sociales y que hay que tener un trabajo previo del ego, porque si no, puede hacer daño, digamos, a las personas que tienen algún tipo de sensibilidad. También dice Sergio, en otro de los comentarios, mejor informados no podemos estar, el pueblo no come cuento. Le recordamos la cuenta antes de ir a hacer la segunda pausa comercial, @monumentalcr, para que nos dé sus opiniones sobre este programa, y también en Facebook Noticias Monumental. Ya volvemos con las conclusiones. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Bien, son las 3:22 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Ya, ahora sí con las conclusiones. Nos quedan 3 minutos para concluir. ¿Qué se debería extraer? A cada uno. ¿Qué debería extraer el gobierno de esta encuesta y a qué no le debería prestar atención? ¿O es bueno que le preste atención a todo? Bueno, me parece que lo que tiene que ver con temas sensibles, como lo de las parejas del mismo sexo, o como el pago de impuestos para organizaciones religiosas que no son católicas, ese tipo de temas yo creo que no deberían de ser relevantes, que sin embargo están ahí recogidos en la encuesta y que me parece bien que estén para la información general. También creo que lo que hablan de relaciones internacionales, porque son temas que realmente son opiniones muy, muy puntuales, y también lo del presupuesto, que en realidad pensar en que invertir más en un tema o en el otro es un poco a la ligera, porque ya sabemos que los presupuestos tienen una gran negociación, que tienen un gran proceso de discusión previo, como para decir vamos a invertir más aquí o allá, ¿verdad? Es simplemente un dato que podrían decir, bueno, la gente estaría en anuencia de apoyar, iniciativas que financien educación, pero nada más. El resto, tomarlo con pinzas, como decíamos, es decir, lo que tiene que ver con percepción, entender que se
se habla de las figuras del puesto que ocupan y no de ellos como personas y como seres humanos, ¿verdad? Que además aquí no estamos para valorar eso tampoco, no es un concurso de belleza, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, es tal vez, si nos está diciendo la encuesta que las personas se informan cada vez más, que aunque la televisión sigue siendo el medio por excelencia, pero que en segundo lugar está la prensa escrita y en tercero las redes sociales en internet, especialmente Facebook y Twitter, entonces tal vez pensar en cuál es la estrategia que se ha estado utilizando en términos de redes sociales en internet en materia de información gubernamental, como para, ¿verdad?, poner un poco a discutir su equipo, que tiene gente muy preparada ahí y que conoce muy bien el funcionamiento de estas redes, como para innovar algo, como para inventarse, teniendo en cuenta que la gente está percibiendo el desempleo como principal problema. Eso me parece que es importante tomarlo en cuenta. La situación económica, vean que la mayoría de las personas no logran ahorrar un centavo, eso es una cosa que habría que revisarlo. Y por tanto asumo que todas las necesidades de una familia están en juego en este momento, desde la alimentación, la educación, la casa, ¿verdad?, el acceso al transporte público, etcétera, etcétera, son indicadores de bienestar o de malestar en una familia. Y que entonces a eso habría que buscarle la forma de llegar a esas personas, que somos la mayoría de los que estamos en esto, de cómo favorecer a aquellos que están en condiciones más desfavorables que otros y visibilizar eso. Entonces, sí, yo concluiría que el tema fundamental es que existe esa percepción, como bien señaló Gina, de que no hay claridad de qué es lo que se está haciendo. Me parece que esa es una llamada de atención para innovar, construir, fortalecer los canales de comunicación y comunicaciones de doble vía. Me parece que estos instrumentos exactamente le dan una lectura coyuntural que permite tener una idea más o menos de por dónde la gente está percibiendo las cosas, y eso es útil, es necesario. No hay que sobredimensionarlo, no hay que del todo invisibilizarlo, pero sí me parece que esto también lo que denota, o podría denotar, es la necesidad de establecer esos canales más permanentes, más sistemáticos, a través de los cuales el gobierno tenga una comunicación fluida con los distintos sectores de la sociedad. Y por supuesto, el tema, como bien dijo Gina, de cuál es la agenda temática, pero no para, como en campaña, para tratar entonces de adecuar el mensaje a lo que los electores quieren, no, es para saber por dónde son las prioridades que por lo menos la gente considera el gobierno tiene que estar acometiendo, porque puede que estén haciendo muchas cosas que para la ciudadanía no son lo más apremiante, y por tanto, por muy buenos resultados que eso genere, no va a ser bien valorado, porque la gente, su centro de interés está en otra parte. Es decir, en este momento tienen que estar diseñándose las políticas para de alguna forma crear las condiciones para que hayan opciones de empleo, para que hayan opciones de inversión que generen esos empleos, para que haya esa sensación de tranquilidad, para que las personas puedan transcurrir por las diferentes calles y áreas públicas con toda tranquilidad, para que haya esa sensación de que lo que yo tengo en términos de ingresos me alcanza para vivir y vivir dignamente. Y en función de esos grandes ejes hay que diseñar las estrategias, y ahí entonces apostarle a qué tengo que posponer y a qué tengo que priorizar. Y si determinadas decisiones pueden afectar esos temas sensibles, tal vez lo más pertinente es dejarlas de lado mientras le entramos a esa otra parte. muchas gracias a los dos. Ha sido un análisis muy amplio y muy rico. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Y les recordamos también la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche. Buenas tardes. Matices por Radio Monumental.